Vamos a dar la bienvenida al equipo artístico de la colección. Aquí tenemos a Pepe Sacristán, a Ana Marzoa, a Ignacio Jiménez y a mi amiga Zaira Montes. Ellos estarán contándoos una historia que ha sido calificada por algún crítico como un thriller metafísico. Yo no sé si estáis de acuerdo con eso, Pepe. Los críticos algo tienen que decir para ganarse el pan. Se puede decir de esta función un thriller metafísico o una metafísica thrillera, más bien. No, efectivamente, Juan ha tratado de abarcar distintos géneros dramáticos, por así decirlo, ¿no? Desde una peripecia que es más o menos reconocible de unos personajes con nombres y apellidos, a los que les suceden una serie de cosas o proponen una serie de cosas que ya escapan un poco del plano de la primera inmediata realidad y remiten a cuestiones que tienen que ver con la historia de la humanidad, con la condición humana. Y también en su momento hay un giro donde la obra cobra un cierto carácter de thriller o de misterio, pero que, bueno, sí, se puede considerar, efectivamente es una obra que abarca, la intención del autor era esa, recoger o estar influenciada por una suma de géneros, no remitir a un género concreto de una forma de teatro concreta. Para poneros en contexto, los que no hayan leído el programa de mano, lo voy a hacer yo, no se puede desvelar mucho y vamos a contar hasta donde podamos, pero más o menos es la historia de Héctor y Berna, que son un matrimonio sin hijos, y a lo largo de su vida han reunido una colección a la que sacrificaron todo lo demás. La colección podríamos decir que es como el hijo de esta pareja. Ahora ya son mayores y quieren asegurarse que su colección les sobreviva a ellos, para lo que buscan un heredero. Aquí aparece Zaira, que es una coleccionista, luego está Nacho con un personaje misterioso que no se sabe muy bien si es parte de la colección, si es un secretario. Eso es de donde podemos partir. Pero partiendo de aquí, el autor Juan Mayorga, que es dramaturgo y es también el director de la obra, comentaba que una de sus intenciones, de lo que él quería, era que después de la función, a ver si vosotros y vosotras podéis pensar eso, reflexionarais con vuestra relación con el paso del tiempo y vuestra relación con las cosas. Eso lo haréis mañana y pasado, pero ahora, que vosotros ya tenéis, vosotros y vosotras, bien trillada la obra, me gustaría que hablaseis vosotros y vosotras sobre vuestra relación con el paso del tiempo y con las cosas. Yo añadiría que el paso del tiempo, las cosas y nosotros mismos. O sea, fundamentalmente la relación de unos con otros, ¿no? Juan viene a plantear, en definitiva, creo yo, una de las diversas lecturas que se puede hacer de esta función, es que en la medida en que coleccionamos, somos coleccionados. Todos formamos parte de una serie de acontecimientos que ocurrieron antes, de los cuales somos depositarios, no traducidos solo en objetos, ¿no? En emociones, sensaciones, la vida. La vida, en definitiva, es la relación de nosotros con nosotros mismos y con los demás, a través de los testimonios resumidos o concretados en obras de arte o en manifestaciones artísticas o filosóficas o de otro tipo que otros que han vivido antes de nosotros han dejado. Somos depositarios de eso. ¿Y qué hacemos con eso? Más que el hecho concreto de dos viejos que qué coño hacen con el armario que heredaron de la abuela, es qué hacemos nosotros, todos nosotros, con el depósito que recibimos desde la cueva de Altamira o desde antes, ¿no? Porque las imágenes, como yo, el personaje de Héctor dice, algunas vienen de las cavernas y otras aún no se dejan ver, pero todas nos preceden. ¿Qué diablos hacemos con eso que hemos recibido? Y
En definitiva, ¿qué riesgo corremos de qué van a hacer con nosotros los que vienen detrás? ¿Qué vais a decir de Putin vosotros los que estáis aquí mañana? Por ahí va la cosa, ¿no? Claro, es sí. la relación entre nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás, por supuesto. Mi relación con las cosas es, bueno, si esa es la pregunta, yo contesto. Sí, por supuesto. Bueno, colecciono cromos de astros y estrellas de la pantalla de cuando tenía 8 años y los conservo. Y los programas que daban en los cines antiguamente para anunciar la película que daban. Pero no es una forma de coleccionismo, es simplemente una especie de ampliación sentimental de la pasión que yo siento por el cine desde toda la vida y todavía me acompaña, ¿no? Y por lo demás, no, sí, tengo memoria. Y en la línea de lo que Juan propone, soy depositario, entre otras cosas, de, pues yo qué sé, de una frase de Cervantes, de un acorde de Juan Sebastián Bach y de alguna que otra estupidez dicha en su momento, o de algún dolor o una muerte o tantas y tantas cosas, ¿no? Y a ver a quién se lo dejo. ¿Has pensado a quién se lo dejas? Algunas cosas sí, otras no tienen, otras no les interesan a nadie. Que las pongan en el cacharro cuando me lleven donde me tienen que llevar. Ana, ¿tú has pensado qué hacer con tu legado? Con esos instrumentos que sé que también de alguna manera, instrumentos musicales que has coleccionado. Sí, y quizá volviendo un poco a lo de la colección, probablemente el título lleve a pensar en lo que hace un coleccionista en general, que a lo mejor te lleva a pensar en pintura, en objetos determinados. En este caso, la colección es algo abstracto, donde en esto de dónde dejo los instrumentos, bueno, por una situación personal particular, soy depositaria de cosas y como en esta función tampoco tengo hijos y eso. Pero yo creo que cuando guardamos cosas que a veces no son exactamente una colección, pero sí tienen un valor sentimental, ¿no? Cosas que en la adolescencia sobre todo guardábamos ante un primer amor o no sé qué, detalles de una carta, a lo mejor el corcho de una botella de champán que habíamos bebido. Pero eso que quieres eternizar, como nos pasa en nuestra vida, llegas a la conclusión de que todo es perecedero. Entonces, ese es el dilema, que juntas cosas como si quisieras ganarle una batalla al tiempo, a la vida. No sé lo que habrá después, pero de momento tenemos fecha de caducidad y los objetos también. Así que, en mi caso, vivimos una época fea en el sentido que la tecnología, lo digital ha matado el papel. Entonces yo me encuentro en posesión de una biblioteca de música, sobre todo, muy importante, que no la quieren ni hasta las universidades, porque todo está digitalizado. Yo espero que en algún momento, así como hay cortes de luz, haya un corte de estas cosas que nos rodean y se eche de menos el papel, porque ese sí, la literatura es el gran legado. Y algunos, los grandes creadores, ellos sí permanecen en el tiempo. Nacho, Zaira, vosotros sois de otra generación. Me gustaría que me hablaseis. Creo, Zaira, que también a ti te llegó un legado de repente que te hizo mucho pensar y que coincidió además cuando tú abordaste este proyecto de la colección, ¿no? Bueno, me llegó años antes, pero antes de nada me gustaría partir, que es verdad que, claro, al no ver la obra, y no sé si la has leído, repetimos, insistimos, pero es verdad que la obra trata como sobre muchos planos, ¿no? Entonces está el plano material, que son los objetos que tienen, en ellos reside la memoria de las personas que lo han poseído y que lo han vivido, pero también está el legado más, vamos a llamarlo intelectual, vivencial o espiritual incluso. Y yo hay una cosa que voy a hacer un poco de metateatro, pero a mí me ocurre, cada vez me surge más interrogantes con esta obra, porque la obra tiene miga
y muchas dudas, y muchas veces digo, jo, es que yo también estoy haciendo mi propia colección, de la obra a la colección, porque las anécdotas que el señor José Sacristán me está contando antes de salir a escena, Ana Marzoa, lo mismo, que son vivas, pero leyendas, es verdad, es así, y digo, qué maravilla, ¿qué hago yo con eso, con esa riqueza cultural a fin de cuentas? Pues bueno, es lo que dice Marzoa, también hay veces que dice, bueno, somos perecederos y lo máximo que puedo hacer es que me enriquezca como persona, que me haga mejor persona y con muchísima suerte mejor actriz, y seguir con ello. Y estoy en una edad, retomando la pregunta, que creo que estoy en el meridiano, porque ni soy una chavalina, ni mucho menos, y tampoco soy muy mayor. Entonces, en esta obra se ve si soy digna de la colección. De hecho, Pepe me dice, una herencia no es un regalo, conlleva una responsabilidad. Y digo, soy digna de... ¿Y qué voy a hacer con lo que recojo? Y por otra parte, ¿qué voy a dejar? Pues sí, pues te planteas muchísimas cosas con lo que recojo respecto a la colección personal. Pues honrar la memoria de esa señora que no me unía ningún lazo de sangre, pero que me lo dejó todo, todas sus posesiones, porque no tenía hijos. Y lo que voy a dar, pues todavía no sé ni lo que voy a dar, pero espero dejar... A fin de cuentas, yo creo que habla del mundo, es decir, que con lo que hemos recibido del mundo, ¿qué mundo vamos a dejar? Y es muy... Exactamente. Entonces, esto es, pues da pa mucho. Ahora que hable Nacho, que seguro que es mucho más ameno y divertido que yo. Nacho, cuéntanos. Yo, vale. Pues, bueno, un poco lo que dice Zaira. O sea, yo no tengo la sensación como de tener como... Tengo más preguntas que respuestas sobre esto y más bien no sé, solo escucho, miro, ¿no? Y es un poco también creo que lo que le pasa al personaje incluso, ¿no? Que él está en una posición, bueno, es que claro, tampoco puedes hablar mucho, ¿no? Pero trabaja para ellos, no sabe muy bien, y la entrada del personaje de Susana lo que le hace es, le activa algo, ¿no? Digamos. Desvela también, bueno, claro, es que no puedo, no quería... Es que es difícil. Pero bueno, en el fondo el personaje, su trabajo está sobre la mirada también, ¿no? Hay un cambio de mirada al inicio de la obra, al final. Puedo dejarlo ahí. Y bueno, no sé, es que eso es un personaje que calla mucho más de lo que dice, y cuando la primera vez que leí el texto... Eso, me pasaron muchísimas preguntas, entonces a lo largo también, gracias a haber tenido una gira muy larga, ¿no? Ya llevamos, ¿cuánto? 120 y tantas funciones, pues van cayendo fichas, ¿no? Y los huecos estos que tienes que ir rellenando, que no se cuentan, pues poco a poco los vas entendiendo más, ¿no? Y bueno, es un proceso muy, muy interesante y hay muchas cosas todavía que creo que comprenderé más allá del tiempo, porque no es fácil. No. Pero da mucho que pensar la obra, ¿eh? Da muchísimo que pensar. De hecho, o sea, al leerla, a mí me encantó. O sea, y me despertó muchas cosas. Y creo que también, luego al ponerla en pie y verla y todas las preguntas que surgen fuera, ¿no? O sea, una compañera, cuando terminamos la función, de una de las primeras, decía, a mí lo que me gusta de las obras de Juan Mayorga es esto. Porque todo el mundo, cada uno reflexionaba sobre una cosa, salía por un lado, le tocaba desde un lugar, ¿no? Sí, te ves reflejado ahí, que es también la intención de Mayorga, el descubrirte en el escenario. Pepe, cuando tú recibes ese texto, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo abordaste? ¿Cuál fue la dificultad, si viste alguna? ¿Qué te produjo? Primero, yo venía de 5 años con Miguel Delibes, claro, ¿no? Entonces me apetecía muchísimo enfrentar un texto de Juan Mayorga, que es un dramaturgo joven, que tiene, a diferencia de Miguel, propone situaciones, personajes, historias, mundos como más lejanos. Yo digo que hay una horizontalidad o verticalidad en Delibes y una oblicuidad en Mayorga, ¿no? Entonces esta oblicuidad, este gráfico
apasionante de los personajes de Juan me parecía un ejercicio formidable, y así ha sido, pero así ha sido hasta hoy, ¿no? Porque por otra parte, su generosidad a la hora de, como director, entender o aceptar o parecerle bien propuestas que le hemos ido haciendo indistintamente cada uno de nosotros, nos ha permitido, o a mí me ha permitido, puesto que la pregunta me la haces a mí, acercar mi personaje a un territorio dentro de la propuesta que Juan hacía, me atrevo a decir un poco más allá en algunos límites que le había puesto, de vulnerabilidad, por así decirlo, de inseguridad. Siempre, claro, estamos todos con la prudencia de contar cosas que para los que vengáis mañana o pasado no os desvelemos la historieta. Entonces hay que tener la prudencia de informar de algo sin desvelar del todo de lo que hablamos, ¿no? Pero la experiencia en lo personal no puede ser más gratificante, vamos, de eso tú trabajas con unos materiales, con delibes que son perfectamente reconocibles. El territorio o el tiempo que tú haces en el recorrido hacia el personaje de Mayorga es apasionante, a veces un poco desconcertante, pero al final es formidable este ejercicio, sobre todo cuando llevas unos años ya en este negocio, y este ejercicio te permite, como cualquier otro ejercicio, como andar o correr, mantenerte en forma más o menos saludable mentalmente. Ahora os doy paso, es que, perdonadme, pero me surgen muchas preguntas. Ana, tú venías de una pieza que se llamaba Celebración, dirigida por Luis Luque, con otros compañeros veteranos, en los que hacíais una mirada hacia atrás a vuestras vidas, a vuestros trabajos. ¿Cómo fue tu transición a la palabra de Mayorga? Sí, ese espectáculo que se llamaba Celebración fue una idea de Luis Luque. Es una pena que no haya girado luego por el resto del territorio. Y armó una dramaturgia a través de las experiencias de actores como Amparo Pamplona, María Luisa San José, Guillermo Montesinos, Paco Raciones, bueno, etc. Y yo lo que siento, a mí este texto me gusta mucho, y además me permitió, porque yo tuve una época teatral afortunada, digamos que, pero hace tiempo, de poder interpretar personajes fantásticos, grandes, ¿no? Y luego he llevado una época más triste, vamos, de no trabajar o de tener personajes menos interesantes. Y en esto retomo un poco ese hálito de servir a la palabra, porque la palabra es lo más grande que tenemos, ¿no? Y Mayorga, en ese sentido, es un maestro. Encontrar, porque es un texto abstracto, tiene vida, tiene mucha... Yo le encuentro mucho recorrido, mucha vida, me gusta muchísimo. Pero también hay algo abierto. Esta es una función que no da respuestas, y entonces permite algo tan interesante, que es como que el espectador termina de ver un espectáculo y tiene necesidad de seguir hablando de él, ¿no? Con los que haya asistido, dialogar y pensar hacia dónde va. A mí y además por un momento personal, en fin, que he atravesado, ha sido realmente un regalazo, un regalo. ¿Taira? Y no solo como espectadora, sino como actriz. Yo digo lo mismo que Ana y que Pepe, bueno, y Nacho sé que piensa igual, pero es verdad que yo cada vez me doy más cuenta que esta obra, en concreto para mí este personaje, es un desafío y un reto, porque te hace plantearte cada día, porque te mueve un milímetro de... Es que es mucho lo que no se dice. Entonces, como es mucho lo que no se dice, es un terreno muy quebradizo. Entonces tienes que andar ahí con mucho cuidado, con mucho tino. A veces sale, a veces no, pero cierto es que como actriz es un ejercicio
maravilloso y con el equipo no hay nada más que ya se sabe. A mí me gustaría hacer una pregunta, aunque todavía, pero yo querría saber si aquí alguien del público se ha leído la obra o alguien tiene... Bueno, Sí, perdón, sí. es que me he liado a Vale. preguntar. No, pero solamente digo... ¿El Lanzarote? Ah, vale. ¿Y te surge alguna pregunta si vas a velar? Me encuentro en una tesitura como Nacho, que no sé cómo, que quería preguntar cosas, pero tampoco quiero... Desvelar, claro, es que... Si el asesino es el jardinero. No, lo que me gustaría decir es que me pareció, bueno, un texto brillante, me pareció muy bonito. La escenografía, la iluminación fue algo que me pareció espectacular. Juan. Me encantaron. Perdón, gracias. Nada, la verdad que me encantó la interpretación de todo. A algunos no los conocía y la verdad que nos sorprendió mucho. Fui con un grupo y al final es eso. Había tantas cosas de las que hablar porque al final era la vida, ¿no? Estamos hablando aquí de la colección, pero al final era la vida. Entonces, no sé, las decisiones, lo que se atesora, nos pareció muy interesante. Y ahora estaba escuchando y estaba recordando y nada, simplemente que eso, no podía decir más, pero hay un momento, sin querer decir mucho, que a mí me pareció muy enigmático, no sé si vamos a poder entendernos, ¿vale? Que fue algo así que yo titulé como si fuera un parto. No sé si nos estamos viendo todos en el mismo lugar. Sí, ¿no? Bueno, y dije, es como la reencarnación, ¿no? Y es como la vida, y fue un momento también que me pareció muy bonito, la verdad. Los demás no lo habéis visto, lo veréis, pero a lo mejor tenéis alguna pregunta que hacer a todas estas personas que tienen muchas cosas que contar. Si alguien quiere, yo si no sigo aquí preguntando. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí, sin verlo es difícil, es cierto. Pero a lo mejor tenéis algo que preguntarle a ellos y a ellas como actores, actrices. Mira, Pepe, yo te voy a preguntar una cosa que a mí me gusta mucho, que siempre cuentas. Eso de que el actor es a la vez tambor y tamborilero. Eso de que es instrumento e intérprete. Y eso me gusta mucho como lo cuentas muy bonito. ¿Podías, por favor, regalarlo a nuestra audiencia? Bueno, tiene que ver con mi amigo Mario Vargas Llosa, con el que yo hice hace muchos años Pantaleón y las visitadoras, y nos hemos vuelto a encontrar a propósito del Loco de los Balcones. Y entonces nos saludamos, nos abrazamos y digo, ¿cómo estás? Joder, Pepe, no pasan los años. Yo tengo una vigilancia, naturalmente, sobre mí, sobre mi trabajo. Yo soy el tambor y el que toca el tambor. Es decir, yo soy el instrumento, puesto que yo apuesto mi propio físico. Le doy mi físico a un personaje y a otro, ¿no? Y por lo tanto, físicamente, el instrumento procuro que esté en condiciones, que esté afinado, sencillamente, que esté afinado. Y como ejecutor, pues tengo que estar al loro de cuáles son las distintas disciplinas o los distintos aires o volúmenes que se pueden o no manejar a propósito de que el instrumento funcione. Entonces, este ejercicio, vuelvo a utilizar esta palabra porque me gusta, supone obligatoriamente una forma de atención a que el ejecutor, el tocador del tambor, cuando vaya a tocar, el tambor esté en condiciones. Y es un trabajo que tienes que hacer conjuntamente contigo mismo y con las expectativas que tú tienes sobre ti, sobre tu propio trabajo. Nos parece maravilloso. Hombre, da sentido a mi vida en el caso. Llevo ya casi 70 años en esto, ¿no? Y la suerte, el privilegio, ¿no?, de que me dan, en fin, partituras para tocar, hablando en términos musicales, que a mí me interesan, me gustan, ¿no? Nunca he tenido ninguna capacidad de gestión, desde de producción. Yo nunca he producido ni produciré jamás nada. Pero sí tengo proyectos que propongo a productores y observo que hay un interés por las cosas que yo propongo, o algunas que yo propongo, entre ellas Señora de Rojo sobre fondo gris, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que sí tengo la obligación es eso de que el tambor esté listo cuando llegue yo como tocador de tambor y suene como es debido.
parece muy interesante. Es que es precioso a mí, esa metáfora me encanta. Ana, como también tamborilera y tambor a la vez, ¿sientes también que ellos son y ellas son actores y actrices muy comprometidos con su oficio y con el arte teatral y con el hecho teatral? Y eso es importantísimo. O sea, ellos aman lo que hacen y por eso son quienes son, ¿no? Y a mí me gustaría, Ana, que también contaras cómo lo vives No, tú. me encanta la imagen del tambor, de afinarlo, porque yo pensaría más en un piano o en algo que es pero un instrumento que tenga más recorrido, ¿no? Sí, en la vida lo importante también es tener una vocación y poder vivir o sobrevivir, en fin, de ella en todos los aspectos, quiero decir, puede ser algo artístico, como puede ser jardinería o algo. Lo importante es eso, de no tener lo tremendo de tener que ir a trabajar algo que a uno no le llena. Lo que pasa es que en ese espectáculo que tú decías de celebración que se había hecho, que hablamos, al final se hacía una pregunta a cada uno de los 6 actores, 3 y 3 que éramos, si volvieras a nacer, ¿serías actor? Y todos dijeron sí, 10.000 veces. Yo fui la única que no. Yo hubiese preferido tener talento para la escritura o la composición, ¿no? Algo en el cual tienes la libertad de crearlo, sin esperar a que te llamen, sin esperar a que a lo mejor quien dirige no tiene suficientes méritos. Yo envidio mucho el talento de los... Claro, hablo de tener talento, ¿no? Claro, hubiese preferido algo creativo donde no hubiese necesitado intermediarios. Pero tengo vocación de actriz, que como en muchos casos, sobre todo en las mujeres, en actrices, empieza por la danza. O sea que lo que a mí me despertó la vocación fue la música. Yo era muy pequeñita. Mi padre llegó a casa con 2 discos de estos de vinilo. Uno era de Chopin. Yo tendría 6 o 7 años. Y tuve una emoción tan violenta al oír el disco de Chopin. Y yo era una niña muy tímida que me puse a bailar. Y ahí nació. Empecé a llorar porque quería ser bailarina. Y luego, al llegar a la pubertad y todo eso, me di cuenta que lo que me gustaba era interpretar. Y no tenía este espíritu que la danza exige de gimnasia, de estar muchas horas trabajando el cuerpo. Me di cuenta que era otra cosa. Y enseguida pasé a una escuela donde estudié teatro y desde siempre estoy. Nacho, ¿tú cómo estás viviendo esta experiencia con estos grandes? ¿Qué atesoras, qué colección estás armando? Muchas cosas, sí. O sea, hombre, es un privilegio estar trabajando con ellos, impone. Pero sí, a través, claro, si observas, encuentras cosas, o crees encontrar cosas, ¿no? Pero es verlos cómo se relacionan, ¿no? Con el teatro. O sea, porque esto es un trabajo de repetición y cada uno tiene yo estoy con mi propio camino y tengo muchas cosas a trabajar en relación, porque a veces la repetición es compleja, ¿no? Y no sé, creo que verlos a ellos es muy nutritivo como actor, ¿no? ¿Y has hecho también teatro clásico ahora en el verano? Ah, también he hecho teatro. Sí. No, pero, por ejemplo, la libertad, yo creo, con la que trabajan. Hay algo de... Eso, yo creo que es... y como tenemos tantas funciones, el poder permitirte, de alguna manera, como probar y jugar también a lo que desde algún lugar crees que estás entendiendo. Bueno, no sé, es como hablo desde ahí, es un poco abstracto, ¿no? Pero, bueno, no sé, yo estoy intentando, pues, recibir al máximo. Y, bueno, ahí vamos. ¿Y tú, Zaira, qué estás recibiendo? ¿Qué das y qué recibes?
lo que doy no lo sé, pero lo que recibo sí es verdad que hay como dos cosas para mí como muy claras. De Ana Marzoa hay una cosa que es como, me sale la palabra salvajismo, pero para mí salvajismo es maravilloso, o sea, como una cosa muy salvaje, muy libre, muy de salir al ruedo y jugar con lo que hay y utilizar cada contratiempo que aparezca en escena como un regalo y lo lleva a la máxima potencia. Con Pepe, da un poco de pudor hablar así, pero es verdad que el rigor y la inconformidad bien entendida, porque Pepe, yo alucino que sigue ahí buscando, exprimiendo, intentando la excelencia, intentando como, ¿sabe?, subir siempre un punto más de calidad y, nena, vamos... Me llama nena, cosa que a mí me encanta porque me hace sentir joven. Y entonces, pero vamos a probar hoy esto, vamos tal, sí, la puntería. Y con Nacho, debo decir que lo hemos dicho muchas veces, a mí personalmente la escena, yo tengo la suerte de tener escena con los tres individualmente, y con Nacho, la escena que yo tenía con Nacho al principio, él lo sabe, era la escena que yo tenía más atravesada, o sea, sí, porque me sigue pareciendo muy compleja. Pero ahora hay un juego también lo malo y lo bueno de la repetición que te permite pues seguir explorando, seguir buscando y en esa búsqueda pues hay hallazgos chulísimos. Entonces, bueno, hay veces que dices, ay, Dios mío, estoy repitiendo, estoy estancándome, y luego te das cuenta, ni de coña, sobre todo porque ninguno de ellos tres lo permiten. A mí lo que me pasó también cuando vi la función es que efectivamente a los 5 minutos me creí absolutamente que Ana y Pepe eran matrimonio de siempre. Vamos, o sea, es que se crea una relación entre vosotros en el escenario, una química tan especial que no sé cómo se ha conseguido. No sé si eso sale, surge, se trabaja, es química con actrices o actores especial o eso es una técnica. Es como en la vida, es la empatía, ¿no? Hay personas con las que conectas de una manera... ¿Se oye, no? No. Sí, sí. No. Sin premeditarlo ni nada, porque tenemos este sexto sentido y no siempre se da en el teatro. Perdón. No siempre se da en el teatro, no siempre, como en el caso con Pepe, yo no había coincidido y para mí es no sé, es que le tengo un gran amor en el escenario, ¿no? Y todo fluye, todo es cómodo con él, siempre está receptivo, abierto, entonces no tienes que forzar nada, ¿no? No hay que... Todo va... Y eso es muy difícil de conseguirlo a menudo. Claro, esto es recíproco, si no va a ningún lado, ¿no? Esto me invita a hacer una reflexión sobre la manera de hacer el teatro. Muchos compañeros y compañeras miran por encima del hombro al cine o a la televisión. Y yo pienso que hacerlo bien es igual de difícil en cualquier medio. Entonces se me argumenta que en el cine se repite. Y yo le digo, ¿y qué día viste la función? El miércoles, pues has visto la toma que no vale. En el teatro no se corta, no porque no se deba, sino porque no se puede. Porque el teatro es la impunidad. Es la impunidad. Y entonces la repetición, lógicamente, suele conducir... lamentablemente, afortunadamente ya no tanto, pero antes cuando se hacían 2 funciones todos los días, 7 días a la semana, sin día de descanso, conducía lógica y naturalmente, humanamente, a una especie de funcionariado, porque era imposible hacer bien 14 ciranos de Bergerac a la semana o hacer bien... Era imposible, se decía, había que echar mano de un mecanismo de profesionalidad al que aferrarse, una cosa de seguridad. Afortunadamente eso ya no se da. Y afortunadamente en este caso tanto Ana como yo formamos parte de este grupo de actores, no mejores,
sino que entendemos que hay que procurar que lo que está ocurriendo en ese día ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. No salirse de madre y hacer estupideces, ¿no? Pero que hay un margen para dudar con Hamlet, que hay un margen para ser celoso con Otelo y que hay un margen para ser cruel con Macbeth, ¿no? Moverse en esos márgenes es lo que, por supuesto, a Ana y a mí nos sale e invitamos a... la escena la tengo con Zaira. Invitamos a que no caer en esa cosa terrible de la profesionalidad, de la experiencia, que son enemigas mortales de la creatividad. Cada vez que se levanta un telón, cada vez que te pones delante de una cámara, tiene que haber un riesgo. El riesgo de hacer creer al otro que eres el que no eres. Si lo enfrentas desde la profesionalidad, desde la seguridad del oficio, no lo harás mal, pero lo que hagas será previsible. Ya sabrá la gente que te ha tocado la lotería o que seamos de tu madre. Entonces, la complicidad, debo decir, nos vamos a regalar la oreja porque precisamente en la última función de Lanzarote la dije, puñetera, qué gran cómica eres, porque hay un momento en el que, en fin, en un momento, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Llevamos año y pico haciéndolo, ¿no? Me lo dijo de una manera que dijo, de la madre que te parió. Claro, esto, insisto, esto no informa de que seamos mejores, sino que sí entendemos el teatro de una manera que no tiene nada que ver con esto de la que se da en llamar la experiencia, cómo se nota la veteranía. Si se nota la veteranía, la hemos cagado. La hemos cagado. Hay un riesgo permanente, que es lo que hace que eso esté vivo. Y realmente la complicidad en ese terreno con Ana en el escenario, yo también debo decir que no se da subrayando que esto no quiere decir que seamos mejores, sino que entendemos el trabajo, creo que de una manera más viva, y que eso el espectador lo celebra y agradece. Pepe, ¿qué es lo que hace que un actor sea bueno? ¿Qué pregunta? Perdona, me ha venido la filosofía. Me ha venido la metafísica. No. Claro, como decía Cesario Estebanez, ser un buen actor o una buena actriz. Buena, o sea, no de esto, o es muy fácil o es imposible. No hay manera de llegar a esto. ¿Cómo puñeta se aprende a eso, a crear estados de emoción y que la gente, sabiendo que es mentira, se emocione o llore o se ríe contigo? Entonces ha habido grandes técnicos, grandes teóricos que han desarrollado y hay gente de a pie como mi amigo Alfredo Landa, como mi amiga Rafaela Rodríguez, que ni siquiera oyeron hablar de Stanislavski ni la madre que lo parió a Stanislavski, y sin embargo eran geniales. Y hay otra gente que no. Entonces, simplemente la calidad es simplemente primero hay que tener el talento. Si no tienes el talento, ya puedes leer, ya puedes estudiar, ya puedes hacer lo que te dé la gana. O ya puedes mirar a Sacristán y a Ana Marzoa todo el tiempo que quieras, que si no tienes talento, no tienes talento. Y el talento es, por resumirlo, procurando no decir demasiadas gilipolleces, el actor es un elemento receptor y un elemento transmisor. Tú puedes tener una capacidad de recepción enorme, pero si no tienes la de transmitir, tú puedes estar desgarrándote por dentro creyendo que eres el Fernán Gómez y la gente descojonada de la risa contigo. Porque no tiene nada que ver un proceso con el otro. En ocasiones sí, y ahí es cuando se da el talento. Tu capacidad de recepción, si no eres tonto, que no viene de la erudición o del conocimiento necesariamente, aunque a mí me parece que un actor no solamente que sepa idiomas, sino que arregle el grifo de su casa y que incluso sepa cuándo va a llover o cuándo no va a llover, que sepa todo lo que pueda. Pero, ojo, no pensando que si no tienes el talento, si no tienes esa capacidad de transmitir, ya puedes dar la vuelta que quieras y puedes romperte la cabeza que nomás que vas a conseguir es un buen sueldo y unas buenas dietas, pero nada más. Ha quedado claro. ¿De verdad después de esto no os apetece preguntarles nada? Hombre, muy bien. ¿Alguien le puede pasar el micro, por favor? Claro,
les tenéis aquí, aprovechad. Yo quería preguntarle a José que cuando era joven y acudía a salas de cine, ¿qué actores admiraba tanto nacionales como internacionales? Y también, ¿cómo se sintió ante la posibilidad después de trabajar con algunos de los que admiraba en el caso de nacionales? En mis comienzos, mi más admirado era Tyrone Power. Para los expertos, Tyrone Power, pero bueno, entonces era Tyrone Power. Tyrone Power y Errol Flynn. Yo nunca he querido ser Macbeth ni Hamlet, no. Yo quería ser Robin de los Bosques, D'Artagnan, Tarzán de los Monos. Yo quería ser el mosquetero, el gángster, el pirata, porque eso es lo que veía en las películas, porque el teatro era una cosa de ricos. Para ir al teatro, el cine de barrio era mucho más accesible. Después, ya en cuanto a... fui ya entendiendo que esto era un oficio e incluso empecé de aficionado. Mis referentes más inmediatos han sido siempre Fernando Fernán Gómez y Adolfo Marsillac. Entre otras cosas porque los dos tenían la nariz muy grande. Y yo decía, si esto con la nariz, ¿qué tienen? ¿Han conseguido esto? Pues igual yo también lo consigo. Por ahí, por lo de la nariz. Pero siempre han sido mis referentes. Y luego después, cuando ya he tenido ocasión de conocerlos, pues más todavía, ¿no? Pero en definitiva tengo la suerte de que hoy, ya con casi 70 años, voy a cumplir 88, no muy tarde, tengo la misma sensación de inquietud, de curiosidad, no sé, de no estarme quieto, ¿no? Y a ver lo que me dura, ¿no? Si la madre naturaleza. Pero todo viene de la memoria, el recuerdo, el respeto que yo le tengo al crío que fui. Porque nacer en Chinchón en el año 37, hijo, nieto, bisnieto de campesinos, en la España, en la Castilla campesina de aquel tiempo, que era la Edad Media, que ibas a cagar al corral con un candil de aceite, no ibas con la mula, la borrica, al campo. Era la Edad Media, que este crío imbécil, alimentado con puré de harina de almortas, quisiera ser D'Artagnan. Es que, pues aquí estamos hablando de... En fin, no he conseguido hacer Tarzán de los Monos, por más que yo me empeñé, ni tampoco D'Artagnan. Pero si yo me quejara sería un miserable, totalmente. Pero contestando a tu pregunta, aquel crío, lo digo siempre, yo me ponía las plumas de las gallinas allí en mi pueblo y le hacía creer a mi abuela que era un comanche. Para mí la premisa fundamental de este es lo que tiene de juego, la profunda seriedad del juego, que ya Nietzsche, según Luis Landero, lo dijo. No hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Entonces, por ahí, el respeto, el cuidado y la atención al crío aquel que veía a Robin de los Bosques y Tarzán y el cisne negro, joder, el cirbo, la hostia. Ese es el que sigue guiando mis pasos y me sigue enseñando. To play, jugar. Por eso se llama así también la traducción. Interpretar, jugar, to play. Sí. Así es. Aprovechad. Ahí hay otra persona. A ver si me sale la pregunta porque me impone un poquito. Así, nos pasa eso a todas, tranquila. Antes decían del tema de la repetición, ¿no? ¿En qué momento se puede perder la verdad que transmiten a la hora de repetir cada vez? ¿Cómo hacen para evitar que no se rompa por la inercia de la repetición esa verdad de cada personaje? No, pero te pregunto a ti. No. Pero te pregunto a ti, Pepe. No, a mí no, me has preguntado a mí. No, lo que pasa es que cada vez que empiezas, para llenar algo hay que estar vacío. Si tú estás vacío, en el momento en que empiezas a llenarte, yo no siento repetición. Bueno, también es cierto que ahora al viajar siempre tenemos algunos días de descanso y eso, pero cuando te vacías y entras sin ninguna tensión, sin pensar, cuando se es jovencillo, ¿no?, que empiezas a estudiar, siempre parece que
que una actriz, si llora es mejor actriz. Y entonces, si haces, no sé, por ejemplo, yo cuando estudiaba teatro y esto de Antígona, de Anuil, si estás pensando en el momento en que vas a desenterrar al hermano y esto, tienes que entrar dándole la misma importancia a hola, buenos días, a después al gran grito de Medea o lo que sea. Entonces, cuando trabajas con esta relajación, serenidad, de no querer empatar a nadie, ni ser la mejor, ni ser nada, sencillamente entrar y empezar a llenarte. Yo no he sentido nunca que esté mecanizada, que sea algo mecánico y que repita. Probablemente si algo tiene éxito y está un año esto, yo probablemente lo dejaría en algún momento, ¿no? Pero no, si no sería bastante tremendo actuar, hacer teatro, ¿sabes? Si supieses que eso es algo que se repite, que es mecánico, ¿no? Cada función es nueva, siempre es nueva. Y a ver. Lo que pasa es que eso es algo personal e intransferible, que hay quien lo siente como una necesidad y hay quien abomina de ello. Hay quien se instala en la seguridad y hacen muy bien. Yo no tengo nada que decir en contra. Lo que ocurre es que es un coñazo eso. Es mucho más interesante, pero es un impulso que sientes o no sientes. Y si sientes este impulso, tienes que tener, como he dicho antes, la capacidad de transmitir al otro este impulso que tú tienes, para que no aparezca nunca la mecanicidad, ¿no? Que insisto, sin hacer ningún disparate que pueda despistar al compañero, pero siempre es en esos parámetros, en ese terreno en que te puedes mover, no quedarte quieto. Insisto, no quedarte quieto en la seguridad del conocimiento del oficio, porque eso seguramente no te conducirá a ningún riesgo, pero es que todo lo que propongas va a ser previsible, ya se va a saber de antemano. Y sobre todo el primero que lo sabes eres tú, y eso es muy aburrido. Es lo apasionante del teatro. Dentro de mi amigo y maestro Fernando Fernán Gómez lo ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Nunca consiguió vencer la aversión a hacer la función diaria en un horario estricto. Nunca. Para él la función única, pero la función era la noche del estreno y nunca más. O sea, nada más. Hay que vencer, y por eso no mi admiración, mi respeto. Yo me pongo de rodillas cada vez que digo Guillermo Marín, Carlos Lemos, Mari Carrillo, Nuria Esper, la gente que bueno, en aquellos tiempos de las 2 funciones diarias, 7 días a la semana, se ganaban la vida única y exclusivamente en el teatro, porque yo empecé en el año 60 y en el 62 me fui a América, volví y en el 65 hice mi primera película, y lo confieso abiertamente, ¿no? Y conmigo, mi amigo Alfredo Landa y mi amigo López Vázquez y mi amigo un montón, el cine nos rescató de una servidumbre que no nos gustaba nada, pero nada. Yo recuerdo mis conversaciones con Alfredo en el año 60, él ya hacía un papelito, yo era el meritorio de la titular del Teatro Infanta Isabel, y entre función y función, ese tiempo muerto siniestro, donde siempre él pagaba el café, hablábamos de que si a lo que podíamos aspirar era ser el primer actor de la compañía, vaya mierda de oficio que hemos elegido. Porque repetir 2 veces todo. Por eso, le digo, he visto en aquellos tiempos trabajos de actores y actrices que yo, vamos, desde el talento, la abnegación y el amor al oficio, no sé dónde colocarlos a todos ellos, ¿no? Quería primero hacer un inciso y decir que Chinchón es de los pueblos más bonitos de Madrid. Yo lo he visto personalmente y es precioso. Mi pueblo, dices. Sí, Chinchón. Sí, tiene una plaza que es la Plaza Mayor, y se come muy bien cochinillo, cordero. Yo he comido allí y se come muy bien. Y la pregunta que quiero hacer a cualquiera, bueno, tú o cualquiera de los presentes, volviendo a la obra de teatro, sí es importante tener una colección patrimonial que transmitir en herencia, o quizás es mejor ni siquiera tener colección para no tener ese sentimiento de incertidumbre, de miedo. ¿A quién se lo vas a dejar? ¿A quién va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa colección? Gracias. En lo personal, te digo, a mí no me preocupa en absoluto, porque no tengo ningún sentido de la acumulación
no sé, lo poco que he podido conseguir a lo largo de mi trabajo, que vengo currando desde los 13 años, primero de mecánico, luego de actor, no me preocupa en absoluto. Tengo 3 hijos y tengo unos nietos y mi mujer. Sobre todo, el que se quede con los cromos, cuidado con el que se quede con los cromos, que los cuide. Pero no es motivo en mi caso, vamos, no tengo, yo qué sé, me importa un carajo. No. Entonces, mi hijo, en mi casa, no, yo creo que hasta lo que era 15 o 16 años no había ido a ver una obra de teatro, como antes no se estilaba tanto, y se le empeñó de irse a Madrid, estudió en la RESA y lleva 23 años allá. Y Juan Mayorga lo tuvo de profesor en la ESA, también lo conoce. Y sigue ahí luchando porque le gusta. Para mí no. ¿Cuántos años tiene? Tiene ya 41. Ah, joder. Ya se van animando las personas. Una pregunta. ¿Alguna vez os ha pasado que haberse quedado en blanco, de no saber cómo seguir, si enseguida algún compañero os ayuda o no sé, hay alguna estrategia? Me pasó un día con Zaira. Soy particularmente sensible, como mi amigo Fernando Fernández Gómez, seguramente la única sensibilidad que tengo en relación de las inmensas que él tenía, que es al comportamiento de los espectadores. Me saca de quicio la tos, me sacan de quicio las toses, no todas, porque yo ya sé perfectamente la persona que tiene un problema con la tos pero las toses insolentes, esa que tienes una pausa de... Yo tengo una anécdota a propósito. Y los móviles. Entonces, yo tengo una relación con eso... Complicado. De hecho, en Valencia me pasó... Lo voy a porque es divertido. Cuando yo escucho la tos insolente, me paro... Miro en la dirección del energúmeno o la energúmena y repito lo que acabo de decir para que tome nota de que... Pero eso lo puedes hacer 2 o 3 veces, más no porque te cargan la función. En Valencia hubo ocasión de hacerlo las 3 veces. Al día siguiente mi mujer fue al cine y en la cola del cine había 2 señoras y le comentaba la una a la otra: ayer estuve viendo a Sacristán. Está mayor, está mayor. Está mayor porque se para y repite. Digo, joder, es que no se han enterado de que el problema era que había uno que no era una tos, que aquello era una obra como Señora de Rojo, un monólogo con unos silencios, con una... Y entonces grabé en el audio, apaguen los móviles, no la fotografía, y yo decía... En mi nombre y en el del resto de los espectadores, también ruego que en la medida de lo posible controlen sus accesos de tos. Y la gente se descojonaba de la risa. Con todos, hacía su efecto, Hacía su efecto. Porque es curioso que durante la pandemia no tosía nadie. Es verdad, eso es verdad. Durante la pandemia no tosía ni Dios. Sí, es verdad. Y ahora hay días... ¡Boh! Hay días que, te digo, yo noto cuando es... No puede, joder, ¿qué vas a hacer, no? Pero hay otros que no. Yo ya les tengo cogidos algunos en la frecuencia. Y se hace... entre la pausa y meto la frase. Otro capítulo son los caramelos.
El plástico del caramelo, no abráis los caramelos mientras esté la función, porque no termina de abrirse nunca el caramelo y el plastiquito suena mucho. Lo coge. Sí, sí, sí. Hola. ¿Alguien más? Pues... Cuando fui a Madrid a ver un musical, es que la gente llevara cotufas, las palomitas de maíz. Musicales todavía, yo he hecho musicales, ¿no? Sí, sí. Está el follón que hay ahí, siempre el coro, la orquesta, el ballet, son tropecientos en escenas, ¿no? Pero a mí me parece una falta de respeto, porque igualmente es que están actuando. Pasa cualquier cosa, alguien se atraganta con una palomita o una cosa. Yo lo vi innecesario. De hecho, fue de las cosas que más me chocó y me pareció eso, una falta de respeto a los actores, porque igualmente, aunque sea musical, para mí fue un choque brutal. Y bueno, lo comparto también. La tos es horrible. Yo lo llevo muy mal, ¿verdad? Lo llevo muy mal. Yo no sé si alguien más quiere hacer, porque estos señores tienen que cenar. No, quieren preguntar más. Hola, yo la primera vez que lo conozco personalmente, pero siempre he admirado la capacidad que tiene, con la edad que tiene, lo bien que está de cabeza, que lo tengo que felicitar. Mis padres no pasaron de los 80, le dio cosa a la cabeza, y entonces lo encuentro, verdaderamente parece un joven hablando, tiene mucha sarcasmo, simpático, yo no lo conocía personalmente. Mi hijo ha venido a todas esas sitios. Lo que quieras. Me ha cautivado. Yo lo conozco en las películas, de teatro no lo he visto. Mi hijo sí ha venido cada vez que usted ha venido aquí, a Tenerife. Es un forofo del cine y de toda la cosa de la farándula. Él escribió 2 libros sobre cómic y es un loco. Él de películas antiguas tiene una colección. Le gusta la música antigua, o sea, de la época mía, que tengo, 8 años menos que usted. Está usted estupenda igual, ¿eh? Que no sea tímido, que no me corte, porque los hijos le... Y este niño, pues es un forofo de todo eso, de la cosa, de la época esa, de la música, del cine. Le gusta verlo en las películas antiguas. Y entonces yo digo, ¿a dónde vas? Yo vine de la calle. Dice, yo voy a ver a Sacristán. Digo, pues mira, yo también quiero ir, que quiero verlo personalmente. Y me gusta mucho su estilo o sea, su manera de expresarse, de actuar. Yo creo que es un actor al día de hoy, para mí, casi perfecto. Pues sí, muchísimas gracias. Yo creo que perfecto, pero bueno. Sinceramente, muchas gracias. Pero a propósito de las películas antiguas, mucha gente me pregunta ya que son... y a propósito de la colección, el legado que yo voy a dejar como actor, que cómo me gustaría que se me recordara, que es el mensaje, el sacerdocio del actor, todo eso. Yo haciendo Señora de Rojo sobre fondo gris en Tarifa, me gusta después de la función pasear. Paseo por Tarifa, una bellísima ciudad, por cierto. 2 muchachos de 30 años, más o menos, por ahí, que me miran, que no saben. Y de pronto uno de ellos ya me reconoce y se me acerca, felicísimo además, y me dice, claro, usted es el que hacía de rey en las películas antiguas. Y le dije, ole tus cojones, ya tengo epitafio. No, sí, me parece que en la línea del crío que quiere... que se ponen las plumas de las gallinas, ¿no? El juego, la profunda seriedad del juego, lo de la risa, lo de este punto de humildad, de decir, la gente de la cultura hacemos lo que podemos porque el mundo sea un poco mejor, pero indudablemente no somos los responsables de cómo está el mundo. La cultura, desgraciadamente, es una padecedora de la historia. La historia la hacen otros.
La cultura, lo más que puede hacer es, bueno, salir un poco al paso y hacer lo que puede. Y ahí estamos, ¿no? Por eso una cierta humildad. Y usted dice, yo soy el que hacía de reír en las películas antiguas. Me parece realmente hermoso, vamos. Y os agradezco de verdad vuestra fidelidad a mi trabajo. Muchas gracias. Es que tanto José como Alfredo, como Fernando, como tantos y tantos actores y actrices, hicisteis reír y entretuvisteis en una España gris y distinta, y la hicisteis más colorida para mucha gente con esas películas. Y eso no se puede olvidar y siempre estará en los corazones de todos los que entonces y ahora vemos esas películas. Eso es así. Sí, yo te lo agradezco. De todas maneras, aquella época... Es que lamentablemente, volviendo a don Antonio Machado, que decía, distinguir me paro las voces de los ecos, estoy escuchando voces que me remiten a unos ecos que yo quisiera no tener que volver a oír. Y lamentablemente el gris siguió prevaleciendo en la España de aquel tiempo. Y lamentablemente esa tonalidad grisácea vuelve a aparecer en el día a día, no solamente de España, ¿no?, sino que está extendiéndose. Y eso, entre otras muchas cosas, yo creo que debería hacer reflexionar a la izquierda de una puñetera vez. Porque, como decía el Roto hace mucho tiempo, un chiste del Roto genial que decía, no armemos jaleo, las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas. Entonces, hacer reflexionar yo me considero un hombre de izquierdas y lo he hecho público montones de veces y ahí sigo, ¿no? ¿En qué medida, más allá de la capacidad del contrincante o del contrario de avanzar, en qué medida nosotros no hacemos sino retroceder? ¿Qué coño pasa? En fin, no, vamos a cambiar de tema. O dejamos esa reflexión. No sé si alguien quiere, si queréis seguimos más. Yo aquí lo que me digáis. No. ¿Alguien quiere decir algo más? Vuelve. ¿Qué vuelve? ¿Qué vuelve? España de charanga. Ay. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, por aquí. No sé quién tiene ahora mismo. Te doy el mío, ¿eh? No tengo problema. Mira. Hola, buenas noches. Soy un consumidor de teatro, pero de estos de 2 obras a la semana, 3 las que se puedan, lo que depende de la programación de la isla, que a veces es un poco limitada. Bueno, por eso un par de veces al año intento ir a Madrid o a Gran Canaria. Entonces, eso me lleva a que cada vez es más difícil que un proyecto me llame la atención. Y últimamente hay muchos comentarios, por ejemplo, desde Madrid, compañeros, algunos críticos, que hay, lo que estaba hablando Pepe, una falta de riesgo en los proyectos teatrales. No sé si después de la pandemia, sobre todo. Entonces, quería preguntar qué opinan de esto, si creen que es real o no. Y... seguramente no manejo todos los datos, pero yo no sería tan terminante. No creo que concretamente se ha repuesto Luces de Bohemia. Por cierto, yo la voy a grabar para Radio Nacional a partir de la vuelta a la península. Se ha repuesto Historia. Yo creo que ahí sí, sigue habiendo. La Abadía tiene una programación interesante. El Centro Dramático Nacional programa en lo privado, pues también. Yo no me atrevería, verás, es que hay que tener en cuenta que el teatro tiene ahora un poder de convocatoria y es el que tiene, ¿no? Piensa que una obra en Madrid de éxito debería de durar un teatro 2 años o yo qué sé, pues hemos comprobado que vas a un sitio 4 días o vas 2 y en los 2 van lo mismo que los 4.
O sea, hay una fidelidad reducida o reducida. Bueno, en mi caso, más que suficiente, por supuesto, yo lo reconozco y lo agradezco. Pero no me atrevería a señalar que el teatro ahora, todo el que se hace, seguramente te digo, no manejo datos, pero que carece de riesgo. No, yo creo que no. Seguramente cada uno entiende esto del riesgo a su manera y apostar por un tipo de teatro, seguramente con el que yo igual no estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que sea el que sea hacerlo bien y punto. Pero no sé si mis compañeros tienen... Claro, también depende de, según lo planteas, de los espectáculos que lleguen a la isla, pero en Madrid, entre salas pequeñas, hay mucha programación. Y luego lo que es el riesgo, no sé, habría que volver al mundo clásico, ¿no? También más riesgo que en Shakespeare es... Pero yo creo que se están haciendo muchas cosas. Y luego el público es, aunque lo usamos en singular, es plural. Quiero decir, hay gente que necesita ver la comedia o ver drama. El riesgo es un poco ambiguo. ¿Te refieres al sentido de romper a lo mejor la unidad del tiempo? Porque está Angélica Lidl, no sé, yo no lo he visto, pero sé que hace cosas muy rompedoras para lo tanto contemporáneo como lo que hace la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Centro Dramático Nacional, una evolución como que se repiten proyectos que ya han salido, pero esto no es una apreciación mía, sino un poco también me viene de fuera, los comentarios del panorama teatral en Madrid. Pero son un poco los procesos históricos, ¿no? Hay épocas de esplendor, está Pericles y después está, ¿sabes? Entonces hay épocas que es como la curva de la fiebre en la cama de los enfermos, ¿no? Hay épocas, y épocas, así vamos subiendo y bajando, ¿no? Probablemente estemos, tal cual se ve el mundo, estamos bajando. Compartiría esa opinión, en principio, ¿eh? Yo, sí, lo mismo. Yo sí es verdad que me considero también bastante asidua como espectadora y ahora a lo mejor por gira y tal, hay épocas que no puedo, pero yo cada vez soy más consciente de verdad de lo difícil, suena, y da vergüenza decirlo delante de ellos, pero es que así, de lo difícil que es hacer buen teatro. Es muy difícil, es una serie, desde que un texto esté bien, o sea, es muy complicado que el engranaje completo funcione. Y yo creo que sí hay propuestas muy arriesgadas, que se están haciendo muchas cosas muy diferentes, desde clásico a cosas muy diferentes. Lo que pasa que sí es cierto que es una pena que una obra, y yo lo he hecho, hagas un bolo o dos en Madrid, o uno en Madrid capital y dos en la comunidad, y no se mueva más, y tú no tengas como intérprete la posibilidad de crecer dentro de esa obra, de que la obra crezca, de que el público la reciba, porque tampoco el público lo ven los 4 frikis de Madrid que viven en Lavapiés, que pueden acercarse. Pero yo soy de Almería, yo hasta que no me fui realmente, bueno, primero a Granada y luego a Madrid, yo no tenía la facilidad de ver teatro 3 veces a la semana, ni muchísimo menos. Entonces, claro, yo creo que sí lo hay, pero es tan difícil el mecanismo, la burocracia y todo lo que hay alrededor que no llega probablemente y que no se permite crecer a esas semillitas tan arriesgadas y tan potentes. Porque a mí me ha dado veces ver obras en salas pequeñísimas que digo, pero bueno, Machus, esta joya, ¿cómo? Por ejemplo. Claro. Tengo yo, por la noticia que tengo, no es nuevo esto, la ondulación o el gráfico de los espectáculos, entre comillas, de riesgo o de investigar o los que obedecen a cánones más o menos, yo creo que es una constante que se viene dando entre la relación de la oferta y la demanda.
Lógicamente, vuelvo a decir, cuando se hacían 2 funciones todos los días, 7 días a la semana, qué duda cabe. Bueno, no todos eran éxitos, ni muchísimo menos. Ahora que a los 2 días había que quitarla de cartel, pero lógicamente se suponía que iba más gente. Bien es verdad que entonces el teatro estaba concentrado en unos puntos concretos. Es decir, no existían ni por asomo, ¿no?, la cantidad de espacios como este, por ejemplo, el que vamos a trabajar mañana, y que se han multiplicado teatros, algunos auditorios demencialmente construidos de cara al teatro, pero bueno, están. Y ahora todo haces una gira y vas a sitios donde hace unos años era impensable que ahí se hiciera teatro, y ahora se hace teatro. Entonces, creo que unas cosas con otras no voy a ser complaciente, decir, no, pero es posible que alguien opine así. Seguramente tiene sus razones. Yo no las comparto. Creo que no. Creo que no se puede definir ahora el tiempo teatral en el que estamos como una renuncia de la investigación o de la curiosidad No, yo no lo entiendo así. Yo tampoco, no creo que sea así. Bueno, lo que sí, yo os pido que les deis un aplauso. Gracias también al Espacio Cultural Caja Canarias. Gracias, muchas gracias. Mucha mierda.